Última hora en COPE. Estar informado. Muy buenas noches. Pasadas 2 semanas de la entrada de decenas de miles de migrantes a Ceuta, la situación de la ciudad autónoma está muy lejos de la normalidad y sigue siendo muy preocupante. Sergio González. Pues sí, Íñigo, la realidad de Ceuta sigue siendo alarmante. El presidente Juan Jesús Vivas denuncia que el panorama es de máximo riesgo para la convivencia y la seguridad de los ceutíes. También ha pedido al gobierno central el retorno inmediato a Marruecos de todos los migrantes y que desestimen las solicitudes de asilo. La única salida es el retorno a Marruecos de todas las personas que llegaron con motivo de la invasión, de la entrada masiva. Ninguna regularización, ningún asilo, ningún traslado a la península. La situación se ha trasladado también al deporte y con el inicio de la segunda división española, el entrenador del Ceuta, José Juan Romero, también se ha pronunciado en rueda de prensa previa al debut liguero. A mí me da un poco de vergüenza o pudor hablar de fútbol o hacer una rueda de prensa para un partido de fútbol con lo que estamos viviendo en la ciudad, ¿no? Y si fuera por mí el Ceuta no jugaría. Por otro lado, el presidente del Senado, Pedro Rollán, viaja hoy a Ceuta para reunirse con Vivas y hablar sobre la crisis migratoria. Gracias, Sergio. Y en Girona siguen las investigaciones del centro penitenciario de Puig de las Basas. Los internos ahí han conseguido hackear el sistema de la propia cárcel. Resulta que los presos han accedido desde el propio centro y sin autorización a la documentación compartida en la red de la propia prisión. Manuel Mora Figueroa. Los internos, que ya han sido identificados, podrían haber accedido a datos sanitarios del personal de vehículos y demás información sensible con los ordenadores, en teoría restringidos, que el centro pone a su disposición. Todo esto sin ninguna experiencia informática. No es que tengamos a un preso, a uno de los 10 hackers más peligrosos del mundo, que lo tengamos en una prisión catalana y haya podido quebrar el sistema. No, es que esto lo hacían 1, 2 y 20. Y ninguno de ellos con una titulación en informática ni con un delito relacionado con la informática. O sea, era bastante fácil. O sea, realmente esto es como mínimo, es una negligencia tremenda. Nos lo ha explicado Miguel Puello, secretario general del Sindicato Catalán de Prisiones. También aquí en COPE, Nacho García Egea, experto en ciberseguridad, ha pedido que se aumente la inversión en los servicios de telecomunicaciones. Un poco la dejadez, ¿no?, de al final quién ha implementado este contrato en estos sitios y qué configuraciones han hecho, ¿no? Porque un usuario normal sin privilegios no deberían acceder a ningún recurso de red. El Departamento de Justicia ha reforzado las medidas de seguridad y ha puesto en marcha un análisis técnico para esclarecer lo ocurrido. Con la fuerza de ABC. COPE. Estar informado. Bueno, y ojo, atención a esto que nos llega desde Alemania. 10 euros al mes a todos los niños a partir de los 6 años hasta que cumplan 18. 10 euros al mes. Es la medida que ha aprobado el gobierno alemán para que empiecen a ahorrar para su jubilación desde bien pequeñitos. Corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez. El dinero no va directamente a la pensión, sino que se ingresa en un producto de jubilación privado, un fondo de pensiones, al que se pueden hacer, por supuesto, otras aportaciones a lo largo de la vida. Es un plan privado, regulado, independiente y adicional a la pensión de jubilación que el niño luego vaya cotizando a lo largo de su vida laboral. Los padres no pueden retirar dinero, el niño tampoco, ni cuando cumpla la mayoría de edad. Queda bloqueado hasta la fecha de la jubilación. Pero claro, va creciendo, porque con una rentabilidad media del mercado alemán de entre el 3,5 y el 5% anual, esos 1.440 euros aportados por el Estado pueden crecer durante 50, 60 años hasta superar los 50.000 euros. El objetivo es reducir la presión futura sobre el sistema público de pensiones, que está sufriendo esta legislatura su segundo gran recorte en lo que llevamos de siglo. En palabras del canciller Merz, la pensión pública de jubilación quedará convertida en un mínimo vital y los jóvenes deben entender que necesitarán ocuparse personalmente de preparar por su cuenta recursos que les permitan durante la jubilación mantener cierto nivel de vida. Gracias, Rosalía. Y en los deportes, según ha podido saber la cadena COPE, el Barça, el Barcelona y el PSG, el Paris Saint-Germain, acuerdan el traspaso de Ferran Torres. El equipo azulgrana recibirá alrededor de 50 millones del conjunto parisino, 50 millones de euros por la venta del delantero español que marcó ese gol de la final del Mundial que tanto celebramos aquí. Y la Liga arranca este fin de semana con la primera jornada de la temporada 2026-2027, aunque algunos partidos se jugarán más adelante porque hay que esperar a que todos los jugadores precisamente del Mundial se vayan reincorporando a sus respectivos equipos. Bueno, nosotros volvemos a las 4 de la mañana con más información. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo. COPE. Estar informado.
Nos encanta saber que estás ahí. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Estamos poniendo las calles con los ponedores. ¿Cómo te encuentras? ¿Va todo bien? ¿Cómo llevas la noche, la madrugada? ¿Estás dispuesto a seguir escuchándonos? Lo digo más que nada porque ahora llega el momento de buscar entre todos los temas que han pasado esta temporada por el programa. Y toca recordar alguno de ellos, como este, por ejemplo. Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Pues fíjate, esta noche no soy yo muy partidario de decir esta noche, porque claro, uno no sabe si es madrugada, noche, ya mañana. Es un programa muy amplio, comienza a la 1:30 aproximadamente después del partidazo, finaliza cuando Carlos Herrera entra con nosotros a recibir a Del Pulpo como todos los días y ya es la mañana. Te quiero decir que estamos en una franja muy enorme, muy grande, muy amplia, pero sobre todo es en la madrugada. Pero esta noche, por ejemplo, en Poniendo las Calles, pues vamos a hablar de la oscuridad. Vamos a hablar de la oscuridad, pero no de la que se ve, sino de la que se siente. Porque realmente cuando el sol se apaga y el mundo se queda en silencio, empiezan a pasar cosas. Hay muchas veces que surgen historias que muchos prefieren no mirar, pero que alguien tiene que contar. Y nuestro invitado de hoy lleva más de 20 años explorando esa frontera entre la realidad y la ficción, donde además viven los misterios, ¿no? Y también los crímenes inexplicables y también las biografías más insólitas. Él es periodista, es investigador, fue reportero y es reportero de Cuarto Milenio y autor de libros que nos hacen pensar y que también nos quitan el sueño. Hoy tengo a mi lado a Javier Pérez Campos, que acaba de publicar Nocturnos, un libro, bueno, pues donde recoge pues esas historias que solo ocurren cuando cae la noche. Javier, un placer que estés aquí Poniendo las Calles. ¿Cómo estás, hermano? Hola, Pulpo. Oye, encantadísimo de estar contigo, además, en esta noche tan especial. Y yo casi diría, mira, decías, no sé si decir buenas noches, buenas madrugadas. Sí. Yo, por los estudios que hemos hecho de la noche, te diría que estamos en la intempesta, que es esa hora intempestiva, decimos hoy, pero que antiguamente se decía intempesta a estas horas ya casi del centro de la noche, ¿no? Podríamos decir. Ya. Qué fuerte, qué fuerte. Javier, en esta intempesta has dicho, ¿no? Intempesta. En la intempestividad de esta noche. En esta intempesta, que tú llevas, por cierto, tanto tiempo adentrándote en el lado oscuro de la realidad, cuéntame, ¿qué es lo que tiene la noche que tanto nos atrae, pero al mismo tiempo, Javier, y tú lo sabes, tanto nos asusta? Bueno, pues tú lo has dicho muy bien, Pulpo. Nos atrae y nos repele a partes iguales, precisamente porque es casi un espejo del día, ¿no? Es el reflejo oscuro del día. Es el momento en el que en la antigüedad se detenían los controles sociales, donde se llevaban a cabo las reuniones heréticas, los aquelarres, lo prohibido tenía lugar en ese momento, y el ser humano siempre ha estado más expuesto en la noche al peligro, ¿no? Desde hace miles de años, cuando las alimañas, cuando venían a alimentarse de nosotros, porque estábamos más vulnerables, porque dormimos ahí, y también porque el ojo humano no está acostumbrado a la oscuridad, ¿no? Precisamente yo estudio en este libro, en Nocturnos, cómo los sentidos varían, el estado cambia. Hay estudios incluso como los del neurólogo Oliver Sacks, que hablaba, por ejemplo, de cómo muchos de sus pacientes empeoraban en las horas del atardecer, y le llamó el síndrome del atardecer a eso, ¿no? Esto lo podemos llevar desde los peligros más increíbles, alucinantes, terroríficos y casi de novela, pero reales, sin embargo, que aparecen en el libro, pues de infames asesinos en serie, princesas que creen haber sido vampirizadas, jinetes sin cabeza que cabalgan durante toda la eternidad, hasta cosas más mundanas y que tus oyentes van a entender en esta noche, que es como cuando cae la noche, los peligros del día a día, las cosas que pasan por nuestra cabeza, pero no les prestamos atención, bueno, pues por la noche nos parecen auténticos problemas, y cuando empieza a amanecer, eso se disipa, ¿no? En muchas ocasiones. Es que esto es así. Además, en este libro nuevo, Nocturnos, aquí lo que haces es que recoges historias reales que suceden bajo la luz de la luna. Hay muchos misterios, veo, descubro en este libro muchos crímenes, muchas vidas extrañas. También la noche hace que aparezcan gente rara, gente extraña. Ahí realmente tú, por ejemplo, ¿cómo elegiste qué historias merecías ser cortadas? ¿Cuáles son las que le hacen la cobra y no aparecen en el libro? Bueno, mi idea era representar un poco todos mis intereses, ¿no? Mi biblioteca, uno puede encontrar libros de cine, de historia, de arte, de crímenes, de todo tipo de disciplinas, ¿no? Prácticamente de todo lo que uno puede imaginar. Y quería que el libro fuera un reflejo de todo eso. Por tanto, el libro es literariamente, digamos, un reflejo de lo que ocurre en la noche, y literalmente también, porque el libro propone un viaje estructurado en las partes de la noche, en las fases lunares. Empieza con unas instrucciones para el lector, que me parecía muy divertido que el libro empezara
empezara con unas instrucciones que dice prohibido leer de día. Es decir, yo escribí este libro en las horas del anochecer y propongo que la gente que quiera leerlo lo haga cuando cae la noche, ¿no? Y hay un esquema al principio en el que vienen las horas de luz y las horas de oscuridad que tiene cada mes del año, ¿no? Ahí viene cuando anochece en cada momento. Y de alguna manera el libro empieza por los seres más físicos, que son para mí los más temibles, ¿no? Son los que dan más miedo, los monstruos que no tienen máscara, los que se camuflan con nosotros. De hecho, los libros, los casos que yo cuento de asesinos en serie, pues como John Wayne Gacy, este hombre que se vestía de payaso para ser un vecino ejemplar, visitaba las plantas infantiles de los hospitales, pero luego en la noche salía con su vehículo, recogía adolescentes en la autopista y los llevaba a su casa, los adormecía y los mataba, ¿no? Eso en el mejor de los casos, porque en ocasiones llevaba a cabo todo tipo de torturas y decía la policía que nunca, uno de los agentes que nunca olvidará, cuando entra en el sótano de John Wayne Gacy descubre que hay cientos y cientos de osamentas de adolescentes bajo los cimientos de la casa, ¿no? 28 chavales enterrados en el sótano, otros 3 que tiró al río porque decía Gacy, esta pieza, que ya no le cabían en casa. Y lo que a mí me impresiona, fíjate, Pulpo, es el detalle de que Gacy estaba casado, de que tenía a su suegra viviendo en casa también durante una parte de esa época en que cometió los crímenes. Y lo mismo ocurre con tantos otros. El cazador de Anchorage, por ejemplo, tenía mujer e hijos cuando comete algunos asesinatos y su mujer está de viaje por Europa, ¿no? Es decir, personas que han convivido literalmente con el mal y no han sabido verlo. Estamos flipando con este libro, que hay un montón de historias, la gente lo disfruta muchísimo y hay gente que me dice, Pulpo, yo me he leído 2 veces el libro y la verdad es que a mí esta temática me gusta mucho, pero en esta obra, en este libro que tengo en la mano, mencionas, a ver, mira, aquí lo tengo aquí apuntado. En el libro mencionas algunos casos que son realmente sobrecogedores, puedo decir, ¿no? Por ejemplo, el del hombre que desaparece bajo una luna llena que deja detrás de sí una serie de pistas, vamos, imposibles. Ahí tú, ¿qué es lo que aprendiste de esta historia? Ponos en situación a los ponedores. Bueno, hay algunos casos efectivamente de historias más espectrales, más fantasmales, que tienen que ver con lo sobrenatural, con lo que se entrevé en las sombras. Hay un caso que yo denomino el manto, ¿no? De una figura oscura que parece una manta negra que persigue a un fotógrafo, a José Ignacio Larragán, por una zona de Baquio. Y hay otra muy parecida, que creo que es a la que te refieres, que es la de esta figura negra que en Malpartida de Plasencia, en Cáceres, muy cerca de una zona histórica, porque es una zona llena de túmulos, de tumbas antiguas, conocida como la tumba de la princesa. El testigo nos contaba que una noche sale a tomar el fresco al campo y de pronto ve una sombra negra más oscura que la noche. Esta descripción la he oído muchas veces. Una densidad, dicen, que parece tragarse la propia oscuridad, que va avanzando hacia él flotando sobre este terreno y él echa a correr campo a través hasta que en un momento dado, cuando mira hacia atrás, aquello está muy cerca, se mete en la casa y cuando él y sus amigos salen a buscar aquello, ya no hay nada, ¿no? Aquello ha desaparecido y desde luego es una historia muy impactante porque decían que esta figura, a veces la llaman el enlutao en algunas zonas de Córdoba, por ejemplo, donde también han visto algo parecido. Dicen que son figuras que traen el mal augurio, que dan mala suerte a aquellos que le ven, y lo cierto, y esto es la pura y cruda realidad, te lo cuento como pasó, todo el equipo de televisión que estuvimos rodando esta historia acabamos un poco maldecidos por aquello. Puede ser casualidad o no, pero es verdad, Pulpo, que yo llegué a mi casa después de esa investigación y tuve un golpe con el coche, me dieron un golpazo entrando en mi ciudad. A mi compañero Gonzalo Pérez Sarró, que era el investigador que había traído la historia, saliendo para su ciudad también se cae de la carretera y casi cae por un precipicio. 2 compañeros de técnicos, uno acaba con un problema en la rodilla y le tienen que operar a los pocos días. A Uriarte también tiene un problema en el tobillo. Es decir, estábamos todos gafaos. Yo no creo en estas cosas, de verdad te lo digo, de que un equipo de televisión pueda estar gafao, pero si fue casualidad, fueron muchas casualidades. Sí, es que si nos damos cuenta, joder, Javier, aquí has vivido cosas increíbles en tu época, en tu carrera, en tu tiempo, ¿no? Has estado en lugares donde casi nadie llega, pero claro, después de tantos años, Javier, ¿qué es lo que aún te deja con la boca abierta? Porque
te seguirán sorprendiendo historias. Claro, como tú dices, Pulpo, además he tenido esa suerte, ¿no?, de estar no solo en lugares privilegiados, sino a horas privilegiadas. Imagínate que te dan las llaves de un castillo, el castillo de Calatrava, por ejemplo, que aparece aquí en el libro, que perteneció a la Orden de Calatrava, primos hermanos de los templarios, y decían que algunas noches, y así lo recoge el diario Lanza de Ciudad Real, en los años 50, Doroteo Cañaveral y algunos otros, vecinos de Aldea del Rey y de Calzada de Calatrava, cuando salían con el ganado de madrugada, pues veían figuras de monjes rodeando ese castillo. Y bueno, a mí me dan las llaves del castillo de Calatrava y me dejan quedarme allí una noche entera para vivir un poco la experiencia, ¿no? Me dejan entrar en la sala capitular, donde todavía hoy hay 7 caballeros de la orden enterrados que se pueden ver, y pude estar allí en una sala que no se visita habitualmente, no está abierta para los turistas, ¿no?, para la gente que quiere visitar el lugar. Eso es un auténtico privilegio y yo me sigo sorprendiendo de todos estos lugares y, por supuesto, de estas personas a las que tengo la suerte de poder entrevistar. Estamos en la cadena COPE, estamos poniendo las calles. Es espectacular este libro en esta página de Nocturnos. Aquí lo que veo es que hay muchas historias inquietantes, Javier, pero también hay historias muy humanas. A mí las historias humanas me encantan, la audiencia lo sabe porque comparto con la audiencia pues todos los días historias humanas que muchas veces son positivas, vienen cargadas de energía positiva y que muchas veces nos saltan a los medios de comunicación, y aquí las compartimos en este programa de radio. Pero tú aquí, Javier, ¿tú crees que en el fondo el miedo también nos sirve? Digamos, a lo mejor me dices, pero Pulpo, ¿qué estás diciendo? A lo mejor el miedo nos sirve a lo mejor para conocernos un poquito mejor. Sin duda. Yo creo que esa es la gran reflexión, la que has hecho ahora mismo, ¿no? Es decir, el miedo en el fondo es también un método de aprendizaje. Yo reflexiono en el libro con que los peligros de la noche y el miedo que nos da la noche es también una manera de aprender, y nosotros tenemos que estar especialmente alerta, ¿no? Saber los caminos que no hay que coger a deshora, saber identificar al desconocido que tiene algo extraño, que alardea de una forma diferente o que de alguna manera supone un peligro real para nosotros. Y de algún modo Nocturnos es también un viaje hacia la curiosidad, y para mí ha sido muy bonito, a pesar de que las historias son un tanto oscuras y muy propias de estas fechas del año en las que llegan los días de oscuridad, ¿no? Decían los antropólogos que desde octubre hasta Navidad, la Navidad oscura, por cierto, porque antiguamente la Navidad era un periodo de los más oscuros del año, aunque ahora la hemos dulcificado e iluminado, pero de alguna manera es también un viaje hacia mi entusiasmo y mi manera de querer aprender, ¿no?, y descubrir cosas. Hay una historia, fíjate, muy, muy divertida, que es la del jinete sin cabeza, que todos hemos escuchado, de Washington Irving, ¿no? El jinete sin cabeza, que luego llevó al cine Tim Burton, por ejemplo, de manera magistral. Pero resulta que yo, documentando esa historia y en su implicación, en la implicación de Washington Irving con España, él fue embajador en Madrid, embajador de Estados Unidos. Bueno, investigando todo eso, descubro que hay un jinete sin cabeza mexicano, que fíjate la iconografía, porque hay libros del siglo XIX que yo conseguí, los compré de segunda mano por internet, pude incluir algunos grabados de este jinete sin cabeza que lleva un poncho sobre su cuello, y me parece una historia preciosa en el sentido de que tiene ramificaciones en la realidad también, no solo en la literatura, sino en el mito, en las historias que ocurrieron y, por supuesto, luego en el misterio, porque mucha gente que dice que ha transcurrido, que ha viajado muy cerca de donde está el jinete sin cabeza mexicano enterrado en el rancho La Trinidad, camino a San Diego, han visto a un decapitado cabalgando sobre un imponente Mustang negro que después se desvanecía en medio de la carretera, ¿no? Pues me pareció una historia preciosa para contar. Desde luego que sí. Además, en este libro hablas de un crimen que ocurre en un convento, que es una historia que parece salida de una novela gótica, pero fue un tema real, esto ocurrió de verdad. ¿Podrías contarnos a los ponedores, por favor, cómo diste con ese caso y, sobre todo, qué fue lo que más te impactó de él? Bueno, claro, ten en cuenta además que todo puede parecer ficción, ¿no? Yo incluyo en el libro una nota de autor que dice, aunque puede parecer ficción, todo lo que ocurre aquí es real, ¿no? Y prueba de ello son las cerca de 500 notas a pie de página que hay en el libro. Y desde luego el crimen, por desgracia, es parte fundamental de esta historia, pero no solo desde el punto de vista criminal,
sino también desde el punto de vista casi legendario, y como muchas de estas historias, efectivamente, ese crimen del convento, por ejemplo, la historia del fantasma que dicen aparecía al caer la noche en la población de Alcázar de San Juan. Esta historia, en el fondo, además, tiene cierta relación, y es lo que me interesa, casi con lo más físico del fenómeno, ¿no? Con lo más humano, porque hay tiene que ver con esto que me preguntas, además, hay toda una tradición de fantasmas casi de carne y hueso que algunos confundían con espíritus, y esto ocurre, por ejemplo, en la Mancha del siglo XVII, XVIII. Yo recojo documentos antiguos que he investigado sobre el tema, personas que mataron sin querer a familiares porque les confundieron con fantasmas. Iban vestidos como tal para cometer tropelías, a veces porque tenían una relación extramatrimonial y entonces se escondían bajo una sábana. Con esto conseguían dos cosas, ¿no? Primero, esconderse, y segundo, causar el miedo en el pueblo y tener vía libre para hacer lo que querían. Eran conocidos como pantarujas o fantasmas porque iban vestidos bajo estas mantas, y uno de ellos, por ejemplo, el corregidor de Alcázar de San Juan, pega un tiro, dispara contra uno de estos fantasmas que tiene aterrorizada a toda la población muy cerca del convento, y lo que pasa cuando va hacia el fantasma tendido en el suelo y le quita la sábana, descubre que es su propio hijo. Y todavía hoy, pues los amigos que quieran visitar Alcázar de San Juan pueden visitar una calle donde está la cruz del fantasma, que dicen está erigida en el lugar exacto donde el corregidor, una gélida noche de 1700, mató a su propio hijo tomándolo por un fantasma. Ya, joder. Estamos poniendo las calles en esta madrugada en la cadena COPE. Aquí, Javier, tú eres parte del equipo de Cuarto Milenio, que es un programa que ha marcado un antes y un después en la divulgación del misterio. ¿A ti qué te ha enseñado Iker Jiménez de todo ese trabajo sobre la manera de mirar la realidad? Porque claro, Iker Jiménez es un crack también en todo esto. Sí, bueno, pues imagínate, ¿no? Yo tengo la suerte además de llevar 15 años, que se dice pronto, trabajando con él. No había ni terminado la carrera cuando empecé a formar parte del equipo de Cuarto Milenio, aunque yo ya le conocía con 15 años. Y desde luego es tener el listón muy alto, ¿no? Imagínate un programa, está mal que lo diga yo, pero es así, es de primera división en el ámbito del misterio, ¿no? Un programa donde uno tiene la suerte de trabajar con los mejores en lo suyo, y el aprendizaje es constante, es continuo, y sobre todo la enorme suerte de las puertas que eso te abre, ¿no? De poder entrar en lugares donde habitualmente uno no podría entrar, visitar sitios tan especiales, entrevistar y conocer a tanta gente. Y por supuesto, Iker, imagínate, ¿no? Es una persona que exige el máximo, que quiere lo máximo, la presión es absoluta, pero eso te exige también estar a ese nivel, ¿no? Es una persona que no descansa nunca, como tú, ¿no? Pues que está constantemente trabajando y con la vista puesta en los próximos temas, en historias, en todo ve algo que contar, y para mí eso es una maravilla. Digamos que todo lo que aprendí seguramente lo he aprendido de ellos más que en la carrera, ¿no? Porque fue también en la radio, por ejemplo, yo entraba con mis guiones, las primeras veces que yo entraba a hablar en la radio llevaba mi guión, y esto es una historia un poco personal, pero te la cuento, y él me decía, no, estos papeles te los dejas fuera, yo quiero que me lo cuentes tú de cabeza, ¿no? Claro, y así aprendí tanto, claro. Es el objetivo de cualquier director de programa, claro. Claro, exacto, y eso lo conseguí gracias a él. Sí, qué bueno, pues nada, un abrazo a Iker Jiménez de parte de la comunidad de ponedores, que hay mucha pasión también y mucho respeto y mucha admiración ese gran comunicador, Javier. Bueno, compartimos el terreno de la noche, ¿no? De alguna manera yo creo que eso nos hermana un poco, el hecho de tener la atención puesta en la noche, en las cosas que ocurren ahí, y es bonito también, Bulpo, que tú dediques parte a la luz que hay en la noche, que a veces también existe y le prestamos poca atención. Sí, es que en la noche yo he descubierto en estos 11 años que lleva ya el programa, empezó en 2015, estamos en el 2025, en la temporada 25-26 va a ser 11 temporadas. Se aprenden cosas muy bonitas, pero también dramáticas. Yo estaba muy perdido cuando comencé a hacer Poniendo las calles, muy perdido porque llegaban a mí historias muy negativas. Digo, es que la noche no tiene que ser todo negativo, y le pusimos muchísima luz. Y lo que hablábamos al principio, hay personajes, pero hay personajes maravillosos también en la noche, porque también hay mucha gente que está sufriendo y no puede dormir. Sí, sin duda, claro, y para ellos es un bálsamo, ¿no? Somos una compañía, yo lo he sentido también muchas veces, en la radio es un bálsamo, es el mejor aliado, y es más, cuando tienes problemas y a veces la mente y el cerebro es tu peor enemigo, ¿no? Porque te dice cosas que tú no quieres oír y que a veces ni piensas, ¿no? Sí. Y entender eso a veces cuesta, y la radio te ayuda también a apagar un poco ese run run que no nos deja descansar. Sí, es verdad. ¿Dónde está el interruptor del cerebro para que no nos emita
cosas negativas que es que ni siquiera queremos escuchar. ¿Por qué no gobernamos el cerebro? Eso es interesante, ¿no? Decidir y dejar pasar los pensamientos que le hacen bien a uno, porque hay pensamientos que no te hacen mal, y esto es parte de Nocturnos, ¿no? Y es parte de esta noche que tú bien conoces y que los oyentes también saben, sí. Pues que en la noche a veces entran pensamientos intrusivos que durante el día no entran. Fíjate, esto también es curioso, ¿no? Sí, ¿por qué durante la noche ocurren ciertas cosas? Bueno, yo hablo un poco de eso, hablo de instintos que llevamos grabados en el ADN, en la parte más profunda de nuestro cerebro. Fíjate, una cosa que yo cuento que me impresionó mucho es que muchas personas ante el peligro en la noche se quedan paralizadas. Esto a nivel cotidiano nos puede haber ocurrido incluso pues cuando vas a cruzar un paso de cebra, ves que viene un coche a toda velocidad y en vez de saltar o huir te quedas paralizado. Bueno, pues resulta que hay estudios de cómo esto es un rasgo, digamos, un rastro de nuestro cerebro más primitivo, de cuando una vez uno de nuestros ancestros hace miles de años decidió hacerse el muerto ante la presa, ¿no? Y de ahí viene esta parálisis motora que nos deja incapacitados y que desde luego es mucho más contraproducente, ¿no? Es decir, en la noche a veces el cerebro lo gobiernan impulsos que son irracionales, que no entendemos y que a veces aprender a detectarlos nos puede ayudar también a actuar contra ellos. Joder, da gusto escucharte, Javier. Hoy quiero recordar a la audiencia, a los ponedores de calles, que nos está acompañando Javier Pérez Campos. Acaba de publicar un libro maravilloso. Yo mentiría si digo que me lo he leído, todavía me quedan 57 páginas. Qué bueno. Es un libro donde recoge un montón de historias que solo ocurren cuando cae la noche. Pero claro, Javier, después de tantos viajes y de investigar tantísimos casos, yo me imagino que hay alguno que todavía te ronda la cabeza, ¿no? Alguna historia que aún, bueno, pues hoy te sigue poniendo los pelos de punta cuando cae la noche. ¿Cuál sería esa historia, Javier? Pues mira, la que más me impresiona, porque yo la había investigado, fíjate, a mí la paternidad me ha cambiado por completo, ¿no? Hace 5 años tuve 2 peques, 2 mellizos, Mario y Chloe, que ahora tienen 5 añitos, y eso, claro, te cambia por completo, ¿no? Si uno tiene cierta sensibilidad, estoy seguro de que tus oyentes que han sido papás ahora y a lo mejor no pueden dormir porque no les dejan los niños, que eso también es una fase que pasamos todos, pues te cambia por completo. Y fíjate, yo he redescubierto casos que anteriormente había investigado desde la perspectiva quizá pues del interés por lo sobrenatural, y de repente como padre me he descubierto analizándolo desde otra perspectiva, y esto me parece bonito, ¿no? En Nocturnos hay un caso que, si los oyentes han visto la película Expediente Warren 2, el caso Enfield, que es la historia de unas niñas con su mamá que viven en una casa en Londres en los años 70, y ocurren unos fenómenos extraños en la casa que fueron, por cierto, documentados por la policía metropolitana, por los vecinos, por periodistas del Daily Mirror. Por allí pasaron testigos de cómo los objetos se movían solos, cosas que ocurrían, ¿no? Yo había investigado esa historia, pero fíjate, resulta que hay un investigador que es Maurice Grosse, al que los Warren eclipsan, porque los Warren son muy mediáticos y muy famosos a raíz de las películas, pero el verdadero investigador británico era Maurice Grosse. ¿Y sabes cómo llega Maurice Grosse a ese sitio en el año 72? Bueno, pues resulta que este hombre, un año antes, había perdido a su hija en un accidente de moto. Este hombre era inventor, patentaba, por ejemplo, había patentado estos anuncios que giran, que todavía se utilizan hoy en día. Es decir, era un auténtico cerebrito, era un ingeniero, y un año antes muere su hija y él, totalmente traumatizado por dónde está su pequeña, por lo que le ha ocurrido, decide formar parte de la SPR, que era la Sociedad de la Investigación Psíquica Británica, que se había fundado en 1800, a finales del 19, por parte de investigadores, de ingenieros, de científicos, que intentaban documentar lo que ocurría en el más allá. Y el caso es que Maurice Grosse se inscribe en la SPR para intentar documentar y saber lo que le ha podido ocurrir a su hija, ¿no? Y resulta que el primer caso que empieza a investigar, la niña protagonista de los hechos, una niña llamada Janet, que habla con la voz de un anciano de 80 años que dice haber muerto en esa casa del distrito de Enfield, resulta que se llama exactamente igual que su propia hija, Janet, muerta un año antes. Y este hombre se encariña tanto de la familia que pasa a vivir con ellos incluso durante días. Y lo que ocurre es que además esa familia no tenía padre. El padre se había huido de la casa hacía unos años y necesitaban una figura paterna, ¿no? Dime tú si no le da una perspectiva más humana el observar el fenómeno desde este punto de vista, ¿no? Una familia ausente de un padre que ve en Maurice Grosse una figura paterna, y un padre que busca a su hija fallecida y que descubre allí a otra niña llamada igual que ella, ¿no? Sí, tremendo, tremendo. Hombre, a mí hay una cosa que, y aprovecho y te lo digo, pues con la confianza que nos da este micrófono, nos da la madrugada,
nos da también un poco el que trabajamos y hemos trabajado y nos ha fascinado el mismo horario nocturno para divulgar, para acompañar, para comunicar. A mí hay algo que me fascina, es que escribas casi siempre de noche. Yo no sé qué es lo que tú encuentras en estas horas que no te da el día, por ejemplo, o por qué esa conexión tan natural entre tus historias y la oscuridad, porque ahí tiene que haber una conexión que es lo que te hace funcionar. Bueno, hay una conexión evidente, ¿no? Que es que yo durante 20 años he investigado estas historias que en el fondo tienen casi todas que ver con la noche, porque ocurren en la noche o porque tienen que ver con esos hilos de la oscuridad, y por otro lado es que lo he hecho en esas horas, ¿no? Para intentar a veces entender bien al testigo, también porque tú sabes bien que en una redacción periodística durante el día todo es un jaleo, hay llamadas, hay correos electrónicos, teléfonos que no paran de sonar, y cuando cae la noche es el único momento que uno tiene de calma para de verdad poder ahondar en algunas cosas. Y luego también, desde que nacieron mis hijos, es el único momento en el que encuentro cierta paz, ¿no? Cierta calma para poder dedicarme plenamente a centrar la atención en algo, ¿no? Que sea, por ejemplo, escribir. Y entonces, por esos múltiples motivos, he hecho este libro que, por otro lado, se llama Nocturnos. A mí me parecía bonito ponerme el reto de, aunque tuviera un rato por la tarde y pudiera aprovecharlo para escribir, decir, no, está escrito 100% de noche, ¿no? Porque es un libro sobre la noche, es un libro que homenajea a la noche, y por último tiene un detalle divertidísimo para mí, pero que muchos lectores me confiesan que lo están llevando a cabo, que son unas instrucciones de lectura que yo incluí en la primera página y dice, prohibido leer de día, ¿no? Y entonces propongo al lector, aquí lo tengo, que lea el libro solo cuando cae la noche. Tenemos este esquemita de las horas de luz y digo, bueno, pues tienes que leerlo de noche, abrir única y exclusivamente en las horas comprendidas entre el anochecer y el amanecer, buscar un lugar silencioso con luz tenue pero suficiente para que la experiencia de lectura sea lo más inmersiva posible, y digo, y en la medida de lo posible, leer en soledad, ¿no? Si alguien consigue cumplir todos los patrones, pues yo le convalido el libro, le pongo un sello de auténtico lector de Nocturnos. Qué bueno. Es verdad que nos tenemos un poco que ayudar porque tenemos mucho ruido en la cabeza, tenemos mucha carga mental y tenemos que despejar y ayudarnos a entender, a saborear y a disfrutar más los libros. Los libros son muy importantes y yo creo que este libro, Nocturnos, nos va a hacer disfrutar, y sobre todo con estas pequeñas instrucciones para saborearlo mejor, va a ser todo un éxito. Ya para cerrar, que vamos muy mal de tiempo, te quiero hacer una pregunta que es muy de este programa de radio, de Poniendo las Calles, porque claro, después de tanto misterio, de tantas noches largas y de tantas historias que erizan la piel a más de uno, a ti, Javier, ¿qué te ayuda a dormir tranquilo? Bueno, pues yo creo que la falta de sueño, precisamente. Llegaba tan agotado, ¿no? Exacto. Tú lo conoces bien, ¿no? A veces llegas tan agotado que no hay ningún problema. Y he de reconocer que yo nunca he tenido ningún problema para dormir. He dormido en todo tipo de lugares, en sanatorios abandonados, en hospitales psiquiátricos en medio de la montaña, en paradores con habitaciones embrujadas, en la Casa del Crimen de Segovia, en el Hotel Maldito, bueno, en cualquier lugar, ¿no? Donde te puedas imaginar. Y siempre he dormido muy bien, aunque es verdad que escribiendo Nocturnos a veces llegaba a la cama con muchas historias todavía en la cabeza y me costaba un poco coger el sueño. Desde luego. Bueno, pues el libro se llama Nocturnos, lo digo para la cantidad de gente que está escribiendo a facebook.com/poniendo las calles, mensajes que está dejando la audiencia en el 662-942-605, incluso Leticia, que me ha mandado un mensaje y también un saludo para ti desde mi cuenta de Instagram, @elpulpo_oficial. Dice, por favor, manda ella dice beso, un abrazo también te mando yo, Javier, a Javier Pérez Campos. Te quiero decir que has causado mucha impresión a toda nuestra audiencia. Yo recomiendo este libro que se llama Nocturnos, que esto es un viaje, digamos, a lo más profundo del alma humana, ese lugar donde las sombras no solamente están dando miedo, sino que también dan respuestas, y que has venido un día aquí, una madrugada más, a poner las calles con nosotros. Pues Javier, te deseo mucho éxito, más éxito todavía del que sueles tener, y gracias por ponerle un poquito de luz a las madrugadas, a la noche, y a estas horas tan intempestivas que hablábamos al principio. Oye, pues muy bonito, Pulpo, de verdad, un enorme placer estar contigo, con todos los oyentes de Poniendo las Calles. Me he sentido como en casa, porque la noche es nuestra casa, la conocemos bien, la hemos transitado, y para mí es un lujo, de verdad, estar con amigos de la noche como tú, a los que he escuchado tanto, y que nos iluminan la noche también, ¿no? Desde las ondas, así que esto es recíproco, ya lo sabes. Muchísimas gracias. El libro se llama Nocturnos, lo firma Javier Pérez Campos, que un día ya podremos decir que también fue ponedor de calle. Seguimos en COPE. Escuchas Poniendo las Calles. Con Carlos Moreno, El Pulpo. COPE, estar informado.
¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE. Las competiciones, los concursos o los retos más extremos o absurdos que hay por ahí. Se llevaba mucho lo que era la peluca. Y yo, claro, me la puse yo con horquilla a mi manera. Y mi marido dice, vamos a montarnos los autochoques. Viene uno de frente y ¡pum! Me pegó un porrazo. Entonces la peluca saltó por los aires. Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. España es campeona del mundo y en HR Motor lo celebramos contigo. Con hasta 10.000 euros de descuento en vehículos de ocasión y cientos de coches con entrega inmediata desde 150 euros al mes. SUV, híbridos, urbanos, elige el tuyo. Ven a uno de nuestros 35 centros o entra en hrmotor.com. ¿Te lo ha contado Paco González o es un viral? El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española en el máster universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930. Desde las oscuras tierras de Mordor, los 4 reyes brujos, insomnio, pesimismo, aburrimiento y negatividad, partieron de madrugada para conquistar los hogares españoles. Pero un insólito ejército de hombres y mujeres, armados con sus radios, iban a plantarles cara. ¿Qué emisora sintonizamos? ¡La COPE! ¿Qué programa escuchamos? ¡Poniendo las calles con Carlos Moreno y Pulpo! ¿Qué somos? ¡Ponedores! Carlos Moreno el Pulpo presenta Poniendo las calles en COPE. Seguimos poniendo calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno el Pulpo, otro verano a tu lado, así que la radio siempre te acompaña. Y así somos los ponedores. Te hacemos compañía, nos sentimos acompañados por vosotros, por la audiencia, te entretenemos y lo hacemos además encantados. Además nos gusta repasar toda la programación que ofrece la cadena COPE a lo largo de las 24 horas y por eso recuperamos los mejores momentos de nuestros compañeros. Ponedores, abramos bien las orejas. Mucho me temo que este verano de 2026 pasará en nuestra memoria como el de los grandes incendios. Seguramente, sí, 2026 nos lo recordaremos por los fuertes incendios que nos está dejando hasta hoy. A la situación de la ola de calor que padecemos se une un problema que también se sufre en nuestras costas, en el Mediterráneo. Allí nos vamos, concretamente en el Mar Balear, se acumulan niveles de calor récord desde el mes de abril, algo así como una ola de calor, pero en el mar. Los expertos han detectado que más del 90% de los días que llevamos de año han superado la temperatura media en el Mar Balear. Este pasado junio ha sido el segundo junio más caluroso desde el año 1941, con, atención, 24,2 grados. Y solo superado por el del año pasado, que también fue extremo. Bueno, pues está conmigo esa tarde de viernes Jorge Acalde, nuestro divulgador científico. Jorge, buenas tardes. Muy buenas tardes, Carlos. Hablamos de una subida de temperatura de 2,5 grados respecto a 2020. Esto, sin duda, tiene que afectar a la vida marina. La afecta y más de lo que podíamos pensar, ¿eh? 2,5 grados puede parecer poca cosa, ¿no? para nosotros, para los seres humanos, para los mamíferos, pero en el mar es una temperatura, es un cambio de temperatura considerable. Tú piensas que algunas de las especies que habitan en el mar, no solamente animales, ¿no? También vegetales, están ya casi en el límite, en el umbral de su habitabilidad de manera normal. Un aumento de temperaturas un poquito hacia arriba o hacia abajo puede dificultar mucho su capacidad de supervivencia. Hay algunos organismos más vulnerables, ¿no? Por ejemplo, los corales o las praderas de Posidonia, pero se producen muchos fenómenos que se ven afectados por el cambio de temperatura, obviamente. Primero, la imposibilidad en algunos casos de reproducirse correctamente, la incapacidad de encontrar alimento adecuado para sobrevivir y el más evidente, la migración. Muchos peces buscan aguas más frescas y se van de la zona en la que habitualmente viven, lo cual supone también un desequilibrio biológico, en este caso en el mar más afectado, que es el mar Mediterráneo. Uh-huh.
Abril, mayo y junio han sido 3 meses con una temperatura extrema, Jorge, 16,3 grados abril, 19,7 en mayo, 24,2 en junio. Claro, conforme nos vamos acercando al verano, pues el agua, la temperatura del agua va siendo mayor. ¿Puede ocurrir que la temperatura del mar también afecte y cambie la temperatura de la superficie o que se note de alguna manera? Sí, de hecho lo hace y lo estamos experimentando desde hace muchos años. El mar, y un mar confinado continentalmente como es el Mediterráneo, es como una batería que absorbe energía y la suelta. Y cuando la suelta lo que hace es calentar primero las capas más superficiales en contacto con la atmósfera, y por lo tanto también llega a aumentar la temperatura, a llenar de energía el entorno. Esa energía se transmite por el aire a la zona continental y es responsable, entre otras cosas, del aumento de la probabilidad de que ocurran grandes lluvias torrenciales. Ese aire cálido, recalentado por meses y meses de contacto con un agua más caliente de lo habitual, asciende a capas más altas de la atmósfera, allí entra en contacto con capas más frías y se produce esa convergencia de aire cálido y caliente que produce las famosas danas. Por eso están ocurriendo con más intensidad recientemente, entre otras cosas, porque la batería del Mediterráneo, que suministra energía al entorno, pues está siendo cada vez un poquito más potente. Todo está conectado, ¿no? Al final. Sin duda. Sí, una cosa se conecta con la otra. Y eso afecta, evidentemente, a la flora, a la fauna, e incluso puede afectar a la calidad del aire. Desde luego, el clima global es un reloj, es una maquinaria de relojería muy, muy, muy precisa, y con un poquito de cambio que se produzca en alguna de las piezas puede afectar al resto. Además, la temperatura hace que provoca el aumento del nivel del mar. Los expertos hablan de hasta unos 3 milímetros al año. A lo largo del tiempo, esto significa que el nivel del mar va creciendo y ganándole terreno a la tierra, propiamente dicho, ¿no? Sí, también volvemos a decir, 3 milímetros parece poquísimo, pero efectivamente en algunos lugares, y con la acumulación en el tiempo, cuando a eso se le añade el aumento de la temperatura que hace que se expanda la masa de agua, se le añade pues la vertiente de agua que puede proceder del deshielo de los glaciares, bueno, pues todo eso genera que efectivamente pueda haber primero más erosión de las zonas de playa, más dificultad para que esas zonas de playa se recuperen con el tiempo. No ocurre por igual en todas las zonas, evidentemente, es un proceso lento, pero si a eso le unimos pues también el desequilibrio que hay en algunas zonas de costa por culpa de la urbanización excesiva, todo eso conduce a que ese equilibrio de relojería del que antes hablábamos pues se vea un poquito más amenazado. Imagino que, bueno, al principio nos decías que esto también influye en las migraciones de algunas especies de los peces. Esto supongo que también tendrá una repercusión en la pesca, ¿no? Sí, no tanto por la calidad, evidentemente, de las extracciones, seguirá siendo pues el mismo pescado, pero sí por la cantidad, ¿no? Hay muchas especies tradicionales de algunos mares que ya estamos viendo que se están yendo, o bien hacia mayores profundidades. Por lo tanto, las artes de pesca pues no son suficientes ya para extraer como se extraían tradicionalmente, o bien directamente hacia otras zonas, hacia otros mercados. Cambia la composición de la extracción y por lo tanto también cambia la composición de las lonjas que pueden llegar a tener esta actividad biológica, ¿no? Se nota ya. Y aparte, si tenemos en cuenta que el aumento de las temperaturas y también el aumento de los residuos en el mar, que generan también algún tipo de cambio en los nutrientes, está favoreciendo la aparición de medusas, y las medusas también condicionan pues un desequilibrio en alguna parte de la fauna. Hay animales que se comen las medusas, pero también hay animales que son víctimas de las medusas. Todo eso está también condicionando la cantidad de algunas especies de las que se proveen las lonjas de toda la península ibérica. Bueno, pues vamos a preguntarle más cosas a alguien que conoce bien este asunto. Joaquín Garrabou es investigador del Instituto de Ciencias del Mar del CSIC. Joaquín, buenas tardes. Buenas tardes. Estamos hablando calurosas tardes. Y calurosas tardes, sí. Joaquín, estamos hablando de este aumento de las temperaturas en el Mediterráneo. ¿En qué nos afectan estas altas temperaturas bajo el mar?
Bueno, está, como habéis comentado, ¿no? El Mediterráneo es lo que llamamos un punto caliente del cambio climático, tanto en el aire, pero también en el mar. Y de hecho, el Mediterráneo se está calentando alrededor de unas 4 veces más rápido, ¿no? O a una intensidad más de unas 4 veces más que la media del océano, ¿no? Vosotros habéis estado hablando de promedios, ¿no? Pero a mí me gustaría hacer incidencia que este promedio se alcanza o se llega aquí a través de el aumento de la frecuencia de temperaturas extremas asociadas a estas olas de calor, ¿no? Que, como bien has dicho, son olas de calor marinas, ¿no? También existe el término ola de calor marina, que son estos periodos de altas temperaturas, de temperaturas extremas que se registran desde la superficie hasta profundidades de la columna de agua, ¿no? Y esto es muy preocupante, ¿no? Porque estas temperaturas, pues como también habéis comentado, pues están afectando a distintos procesos biológicos. A mí me gusta distinguir 3 principalmente, ¿no? Que son estas migraciones, estos cambios de distribución de las especies que se están moviendo según sus afinidades térmicas, ¿no? Entonces estamos observando en el Mediterráneo 2 grandes movimientos, diríamos, de sur hacia el norte, ¿no? Las especies termófilas que les gustan las temperaturas elevadas se están moviendo hacia el norte, que tradicionalmente habían sido zonas mucho más frías. Y luego estas especies son lo que llamamos especies nativas, ¿no? Especies endémicas del Mediterráneo que han estado siempre aquí, pero también tenemos otro fenómeno en el Mediterráneo, que es la introducción de especies que principalmente se está dando por el canal de Suez, que entran especies con afinidades tropicales. Y os podéis imaginar que con el aumento de la temperatura, cuando empezó el canal de Suez, la entrada de estas especies se encontraban con un Mediterráneo enfriado, ¿no? Frío, y no les iba bien, ¿no? Pero ahora con el aumento de más de casi 2 grados que llevamos en los últimos 40 años, pues ya os podéis imaginar que se encuentran como en su casa y se están desarrollando plenamente en la cuenca oriental del Mediterráneo. Y estas especies se están moviendo, el segundo movimiento que os comentaba sería del este hacia el oeste, ¿no? Han empezado a colonizar la parte oriental del Mediterráneo y se están moviendo hacia el oeste. Este sería el principal, una de las principales consecuencias del calentamiento del Mediterráneo. Claro, porque Joaquín, hablabas de que el Mediterráneo evidentemente es un punto caliente, además es paradigmático, que se está estudiando por ser posiblemente el mar más afectado por esta tendencia, pero esto es global. ¿Otros mares están también presentando récords de temperatura? Sí, evidentemente no. Cuando uno últimamente se han hecho muchos estudios sobre las zonas de todo el océano global, ¿no? Donde hay estas olas de calor marina, ¿no? Y el Mediterráneo aparece como un punto caliente, ¿no? Pero también hay las zonas del oeste de Australia, por ejemplo, que también son unas zonas donde hay unas comunidades de algas pardas que hacen estos bosques de kelps, que son algas que pueden llegar a hacer más de 15-20 metros de altura y que están desapareciendo por culpa de este aumento de calor. En la zona del Pacífico de México, ¿no? También es otro punto caliente, y también evidentemente el Ártico, ¿no? Que está experimentando también temperaturas muy, muy elevadas, muy por encima de lo que sería normal en esas zonas. Uh-huh. Oye, Joaquín, he leído que la Posidonia, además de ser hábitat de otras especies, de muchas especies, controla también el calentamiento global. ¿Cómo es este proceso? ¿Nos lo puedes explicar? Bueno, aquí yo no diría tanto que controla. Sí que es cierto que la Posidonia, como es una planta terrestre que volvió al mar, ¿no? Y que como las plantas, como pasa con los árboles en tierra, ¿no? Pues en el proceso de fotosíntesis, ¿no? Captan el CO2, ¿no? Y este CO2, que es uno de los gases de efecto invernadero más importantes que estamos sufriendo, ¿no? Sus consecuencias de las emisiones que hemos enviado a la atmósfera. En la Posidonia sí que es capaz de captar este CO2, y como que es una especie de vida larga, ¿no? Pues este CO2 lo pone en sus raíces y se queda atrapado, digamos, en el sedimento. Y por este mecanismo, ¿no? Pues sí que se comenta, ¿no? Que la Posidonia
pues está contribuyendo, o perder las posidonias pues tendría un efecto incluso más negativo, ¿no? Porque estaríamos perdiendo esta capacidad del océano o la capacidad de la posidonia de poder retirar la causa, ¿no? del cambio climático, que sería la concentración de gases de efecto invernadero, ¿no? La Posidonia sufre, eso parece claro, pero atentos a lo que dice Yanis Zentner, investigador de Ecología Marina de la Universidad de Barcelona, sobre la gorgonia roja. Un caso es el de la gorgonia roja, un coral que tenemos aquí en el Mediterráneo que se observa normalmente a partir de 20 metros de profundidad. Esta gorgonia genera una especie de bosque que son muy bonitos, son muy apreciados por los buceadores, que desde hace ya 20 años que vemos impactos debido a las altas temperaturas. El declive de esta especie no solo es un problema para la especie en sí, sino que como genera un hábitat, estamos documentando una pérdida de hábitat que tiene consecuencias tanto a nivel ecosistémico como para toda la biodiversidad que sustenta. Madre mía, Joaquín, es impresionante, ¿no? Cómo puede afectar las altas temperaturas, ¿no? Sí, esto que comenta Yanis, de hecho es el segundo gran efecto que os quería comentar del calentamiento, ¿no? Que son estos eventos de mortalidad masiva, ¿no? Estos eventos de mortalidad masiva están afectando a distintas especies. Hemos censado más de 90 especies de distintos grupos, tan diferentes como algas. La Posidonia, por ejemplo, también ha sufrido este tipo de eventos, pero pueden ser corales, esponjas, ascidias, distintos tipos de invertebrados, incluso peces, ¿no? Y estos eventos de mortalidad masiva se caracterizan sobre todo por afectar especies que están marcando los hábitats, ¿no? Como decía Yanis, ¿no? Pues estas especies de corales o de gorgonias, ¿no? Pues están como que no se pueden mover, las temperaturas llegan a niveles muy elevados, fisiológicamente no lo pueden soportar y se mueren allí, ¿no? Y entonces, ahora que estábamos hablando también de los tristemente célebres incendios, ¿no? En tierra, ¿no? Pues para mí eso es una de las analogías que hacemos, que este tipo de eventos de mortalidad masiva serían como incendios en el mar, ¿no? Evidentemente no hay fuego, pero sí que como que no se pueden mover, estas altas temperaturas realmente están friendo, ¿no? A las especies que viven en los hábitats marinos, y estas especies son especies como los árboles en tierra, ¿no? Las gorgonias serían el equivalente de los árboles en tierra, que con su pérdida pues arrastra también consecuencias, porque no es solo la especie que perdemos, sino son todas las especies que viven gracias o que se desarrollan gracias a la existencia de estas especies que son formadoras de hábitat, ¿no? Joaquín, tú hablabas antes de que unos de los efectos de las altas temperaturas en el Mediterráneo eran la migración de especies, y otro la de especies invasoras, especies que al encontrar un caldo de cultivo, una temperatura muy adecuada a su forma de vida, pues invaden estas aguas. Se dice que el pez conejo, que ha sido detectado en el estrecho de Gibraltar, consume una gran cantidad de macroalgas. ¿Qué es lo que provoca esto? Bueno, de hecho, el pez conejo es una de las... Bueno, han entrado principalmente 2 especies de pez conejo a través del canal de Suez, y tiene unas poblaciones muy desarrolladas en la cuenca oriental del Mediterráneo, en Turquía, en Grecia y en Israel y en estas zonas. Y lo que se ha observado en estas zonas es que la proliferación, el aumento de la llegada y el aumento de las poblaciones de estas especies han arrasado completamente los bosques de algas que habían en estas costas, y donde antes teníamos unos bosques muy frondosos, pues ahora tenemos simplemente roca completamente pelada, ¿no? Las observaciones que se han hecho aquí en el estrecho en la zona de Alborán, creo que son de momento son de algunos individuos, pero no han llegado a formar poblaciones, ¿no? Pero sí que es cierto que es una cuestión de tiempo que estas especies que, como decía, han entrado por el canal de Suez, que se están desarrollando plenamente en la cuenca oriental, pues están avanzando rápidamente hacia el oeste, ¿no? Y han llegado ya, muchas de estas especies ya están en el estrecho, en la zona de Sicilia, y cada vez van a ser más abundantes en nuestras costas.
Sí. Fíjate, Joaquín, que estamos hablando del mar, obviamente, de especies que tienen su hábitat en las aguas a mayor o menor profundidad, pero al principio de esta sección comentábamos que todo está interconectado. Me imagino que también se están ya apreciando efectos claros, no solamente sobre la fauna marina, sino sobre la fauna en tierra, sobre aquellas especies vegetales o animales que están cerca de la costa, que viven también de animales que viven en el mar, o por esa interacción que se produce, ¿no?, en el litoral entre la tierra y el mar. Estos efectos no solo se quedan confinados dentro de las olas, ¿no? No, evidentemente, esto que también habéis comentado, ¿no?, sobre el aumento del nivel del mar, pues tiene consecuencias también asociado a lo que también habéis comentado del aumento de las tormentas, ¿no? Todo esto hace que la franja de arena, por ejemplo, pues cada vez sea más reducida y las especies que se desarrollan en esta franja costera pues tengan más dificultades, ¿no? Y entre ellas, una de las especies que puede encontrar dificultades ahora que también es la tortuga, ¿no? Las tortugas, sabéis que nidifican en las playas, y el hecho de que esté aumentando el nivel del mar, pues en algunas zonas que tradicionalmente se nidificaban allí, pues están quedando sin la zona donde pueden nidificar, porque cada vez las playas son más estrechas, ¿no? O sea que sí, que hay muchas relaciones que existen entre lo que está pasando en el mar y lo que está pasando en tierra. Joaquín Garrabou, investigador del Instituto de Ciencias del Mar del CSIC, gracias por compartir todo esto con los oyentes de la tarde de COPE. Y bueno, esperemos que no vaya a mucho peor en poco tiempo. Joaquín, un abrazo y muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por el interés en este tema. Gracias. La verdad, Jorge, es que el panorama no pinta demasiado bien. Yo no sé, esto ya es una realidad. O sea, no es que podamos especular con que en el futuro va a subir la temperatura del agua del mar, va a subir el nivel del mar, sino que ya está aquí. Yo no sé si podemos imaginar un escenario a pocos años vista. Bueno, el escenario es muy lento. A pocos años vista es posible que no veamos los efectos reales de lo que está ocurriendo, porque estos cambios de temperatura producen pequeñísimos cambios en el comportamiento de los animales, de las plantas, en la reproductividad, que se van a acumular con las décadas posiblemente si no se pone remedio. Hombre, por poner un punto positivo que lo tiene, es que hay muchos científicos, muchas científicas en el mundo con el ojo ya puesto en el Mediterráneo, que lo ha dicho Joaquín, es un poco el hotspot, el punto caliente del mundo en este momento, y por lo tanto tenemos capacidad de medir los efectos de este aumento de la temperatura, y luego está en manos de administraciones, de investigadores, de instituciones de trabajo en el mar, poder mitigar ese efecto. Revertirlo va a ser complicado, pero mitigarlo, adaptar nuestra forma de pescar, nuestra forma de vivir, controlar cómo invadimos algunas zonas costeras, eso sí que está en nuestra mano, y con el conocimiento científico por delante, la solución es un poquito más fácil. Jorge Alcalde, nuestro divulgador científico en la tarde, gracias como siempre y un abrazo fuerte. Jorge, buen fin de semana. Buen fin de semana, un abrazo. Escuchas Poniendo las calles. Con Carlos Moreno, El Pulpo. COPE, estar informado. Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya, y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno, que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer
Si yo nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo, y te acercas y te vas después de besar mi aldea. Jugando con la marea, te vas pensando en volver, eres como una mujer perfumadita de brea, que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme. Ay, si un día para mi mal viene a buscarme la barca, empujar al mar mi barca con un levante otoñal y dejad que el temporal desguace sus alas blancas. Y a mí enterradme sin duelo entre la playa y el cielo. En la ladera de un monte más alto que el horizonte quiero tener buena vista. Mi cuerpo será camino, le daré verde. Escuchas Poniendo las calles. Con Carlos Moreno, El Pulpo. COPE. Estar informado. Son las 4 de la mañana.